Reunirme esa noche para poder presumir y frotarlo en la cara de todos aquellos que chismorreaban tanto a mis espaldas, y también hacer alarde del amor de mi esposo por mí en la cara de Diana, para que ella pudiera ver una vez más lo mucho que significaba para Mark, y cuán imposible era que su deseo de conseguir a Mark fuera feudal el día de la cena que tanto esperaba. Mark se había resfriado y había decidido irse a casa, porque ya no podía acompañarnos a la cena del equipo, en lugar de sentirse preocupado y perseguir a mi marido. Terminé descaradamente mi trabajo del día y fui a la cena del equipo, porque nada me importaba más que eso. Cada vez que pienso en ese día me siento avergonzado de mí mismo, y lo lamento profundamente. Pero, ¿cuál es el punto de que lo hecho está, y lamentarlo ahora no puede cambiar el pasado, que es una realidad tan dolorosa? Había estado de fiesta tan intensamente esa noche que había perdido la noción del tiempo y no había notado las llamadas de Mark después de que terminó la reunión. Saqué mi teléfono para pedir un taxi y fue entonces cuando vi todas las llamadas perdidas de Mark en su mensaje. Su condición había empeorado y tuvo que ir al hospital. Leer el mensaje encendió en mí un profundo sentimiento de culpa, que me apresuré a ir a la dirección del hospital que me había enviado cuando llegué al hospital. La culpa que sentía de repente fue reemplazada por ira y celos cuando vi a Diana allí. Ella ya estaba muy ocupada cuidando a Mark, y me molestó tanto verla haciendo todo lo que inmediatamente me acerqué a ellos, y en lugar de preguntarle a mi esposo sobre su condición, o hablar con su médico para saber qué salió mal en lugar de eso, me peleé con Diana y ambos terminamos siendo expulsados del hospital, avergonzándonos. Al menos uno se sentiría avergonzado después de eso, pero yo no lo estaba. En lugar de eso, estaba tan enojada con mi esposo que me había negado a visitarlo por primera vez. Los 2 días restantes que pasó en el hospital, antes de que le dieran el alta, yo había regresado del trabajo ese día y Mark me había preparado una cena sorpresa. Había cocinado mi comida favorita y me había comprado flores. Y en el momento en que llegué a casa, se arrodilló y se disculpó por el incidente ocurrido en el hospital. Me explicó que no tenía idea de que Diana lo seguiría cuando saliera del trabajo. Afirmó que había notado su condición y quería estar segura de que estaba bien. Se había ofrecido a llevarlo a casa, ya que yo no estaba disponible y no tenía otra opción, ya que no estaba en condiciones de negarse. Apenas había llegado a casa cuando su condición empeoró, y como ella era la única presente en el momento en que lo llevó al hospital, se disculpó y me prometió nada. Como eso iba a volver a suceder alguna vez, cenamos juntos esa noche, e incluso hicimos amor después de meses después. De eso, Mark comenzó a expresar su necesidad y deseo de que formáramos una familia juntos. Quería que empezáramos a tener hijos, y todavía recuerdo el nivel de felicidad que deslumbró en sus ojos ese día, cuando hablamos de eso y cualquier otra cosa. Una mujer o esposa definitivamente querría cumplir ese deseo para su esposo. Él dijo que siempre estaría ahí para mí y que estaba dispuesto a apoyarme a mí y a nuestro hijo si alguna vez sentía que la carga era demasiado para mí. Tenía a alguien así. Dulce, ahora me pregunté por qué estaba tan ciego para haberme dado cuenta de ¿qué hago ahora que estoy a punto de perder todo? Mi jefe me llamó ese día y me ofreció un gran contrato. Nuestra empresa había estado planeando una expansión al mercado global, y acabábamos de encontrar inversores extranjeros para que eso sucediera. Para nosotros, el proyecto me fue entregado a mí, y tuve que hacer todo lo posible para asegurarme de que el cliente cerrara el trato. Comencé a llegar tarde a casa del trabajo, y estaba tan ocupada que ya casi no tenía tiempo para mi esposo. Pero Mark trató de ser comprensivo. La mayoría de las veces siempre me esperaba en el trabajo, y me ayudaba hasta que ya terminé. Y la mayoría de las veces él preparaba la cena y esperaba en casa hasta que yo regresaba. La mayoría de las veces me negaba a comer, incluso después de que él se había esforzado tanto, alegando que estaba exhausta, y a veces le decía que ya había cenado. Con mi jefe y sin darme cuenta, había comenzado a alejarme de mi esposo. Uno de los momentos que más lamento fue el día que avergoncé a mi esposo frente a todos en la empresa. Se suponía que Mark le daría una presentación a nuestro cliente ese día, pero de repente había desaparecido una hora antes. Para la presentación me dejaron en una situación difícil,
como directora y líder del proyecto, y los clientes se fueron muy decepcionados ese día, dejándome en una situación difícil. Mi esposo regresó más tarde, pero ese día le había explotado diciéndole tantas cosas hirientes. Incluso llegué a decirle que simplemente estaba celoso de mí, y que por eso no estaba contento con mi éxito, y ahora está tratando de derribarme. ¿Cómo pude haberle dicho todas esas cosas? Esta es la misma persona que renunció a su ascenso para que yo pudiera llegar a donde estoy. Ahora, mirando hacia atrás, me detesto tanto por eso, como siempre. Mi esposo todavía se disculpó y trató de hacer las paces conmigo. Incluso compensó su ausencia en la reunión, haciendo una presentación atractiva el día en que se reprogramó la reunión, lo que hizo que nuestra reunión fuera extranjera. Los inversionistas estaban contentos porque seguían elogiándome sin parar por eso, y así fue, como me encariñé con mi esposo nuevamente, pero aún así eso no me cambió. Me volví adicto al trabajo y llegué a un punto en el que solo regresaba a casa por la mañana a tomar una ducha y luego regresar. Ese día fui a la oficina nuevamente. Mi esposo estaba tan preocupado que se enojó porque yo me estresaba demasiado. No le gustaba que sufriera y sentía que el trabajo me estaba agotando, así que me preguntó si debía hablar con nuestro jefe sobre esto, y le dije que no. Y él me dijo que si alguna vez me sentía abrumada como si el trabajo fuera demasiado para mí, era libre de expresarme con él y que él lo entendería, e incluso si quisiera renunciar, él me apoyaría, y estaba dispuesto a cuidarme. Dijo eso porque yo siempre estaba demasiado estresado y me quejaba cada vez que regresaba del trabajo, pero en lugar de reconocer sus amables palabras, siempre me enojaba diciendo que nada importa. Esa noche fui a la cena del equipo. No porque quisiera celebrar, sino porque quería presumir. Quería restregárselo en la cara a todos los que habían chismeado sobre mí. Quería hacer alarde del amor que mi marido sentía por mí en la cara de Diana. Recordarle una vez más lo mucho que significaba para Mark y lo imposible que era su deseo de estar con él. Pero esa noche no fue como me imaginaba. Mark se resfrió y decidió irse a casa, diciendo que no podía unirse a nosotros. Y en lugar de preocuparme, en lugar de ir tras él, me quedé allí, terminando descaradamente mi trabajo y yendo a la cena. Me dije a mí mismo que no importaba. Nada importó excepto ese momento. Pero ahora, mirando hacia atrás, lo único que siento es vergüenza. Lo lamento profundamente, pero ¿qué sentido tiene arrepentirse ahora? Lo hecho está. Lamentarlo no puede cambiar el pasado. Estuve de fiesta esa noche. Perdí la noción del tiempo y cuando terminó la reunión vi las llamadas perdidas de Mark y su mensaje. Su estado empeoró y tuvo que ir al hospital. La culpa me golpeó como una tonelada de ladrillos, y en ese momento me di cuenta de lo que había hecho. Corrí al hospital, pero cuando llegué allí, la culpa se convirtió en ira. Vi a Diana. Ella estaba allí, ya muy involucrada, cuidando a Mark, y lo perdí. En lugar de preocuparme por la salud de mi marido, comencé a pelear con Diana. Terminamos siendo expulsados del hospital, avergonzándonos a nosotros mismos. Pero la peor parte, no me importaba. Estaba demasiado enojado, demasiado orgulloso. No lo visité durante los 2 días siguientes mientras estuvo en el hospital. No me importaba que estuviera sufriendo. Estaba demasiado absorto en mi propia amargura. Y cuando finalmente llegué a casa, Mark había preparado una cena sorpresa. Había preparado mi comida favorita, me compró flores y luego se arrodilló. Se disculpó por el incidente en el hospital y explicó que Diana solo se había preocupado porque notó su estado. No tuvo más remedio que dejar que ella lo llevara al hospital. Me prometió que nada parecido volvería a Hugo. Cenamos, hicimos el amor esa noche, y lo recuerdo todo. Pero meses después Mark empezó a hablar de formar una familia. Quería que tuviéramos hijos. Recuerdo la mirada en sus ojos, la esperanza y la felicidad allí. Cualquier esposa querría cumplir ese deseo para su marido, pero yo estaba demasiado ciega para verlo, demasiado absorta en mi propio mundo egoísta para comprender lo afortunada que era. Ahora estoy a punto de perderlo todo. Mi jefe me llamó y me ofreció un contrato enorme. Nuestra empresa se estaba expandiendo globalmente y querían que yo me encargara de ello. La presión era inmensa y me lancé a trabajar. Llegué tarde a casa, demasiado ocupada para mi marido, demasiado consumida por el trato. Mark trató de ser comprensivo. Él me esperaba, me preparaba la cena y a menudo yo me negaba. Le decía que ya había comido, que estaba agotada.
pero en realidad me estaba alejando de él. El momento que más lamento es el día que lo humillé delante de todos en la oficina. Se suponía que Mark iba a hacer una presentación al cliente, pero una hora antes desapareció. Me dejaron a mí encargarme de la presentación y el cliente quedó decepcionado. Cuando Mark finalmente apareció, exploté. Le dije tantas cosas hirientes. Lo acusé de estar celoso de mi éxito. Dije que estaba tratando de derribarme. ¿Cómo pude haber dicho eso? Había sacrificado todo por mí. Él renunció a su ascenso para que yo pudiera conseguir el mío, y le tiré todo eso a la cara. Mark se disculpó, como siempre lo hacía. Incluso compensó su ausencia en la reunión con una destacada presentación en la reunión reprogramada. Los inversores me elogiaron por ello. Pero incluso con todo eso yo no había cambiado. Me volví adicto al trabajo. Apenas llegué a casa. Cuando lo hacía, me duchaba y me marchaba de nuevo. Mark se preocupó. Podía ver el precio que me estaba cobrando. Incluso me preguntó si debía hablar con mi jefe, si estaba abrumada, y yo estallé. Dije que ya nada importaba. Me negué a reconocer su preocupación, su amabilidad. Todo lo que quería era estar ahí para mí. Y yo no pude verlo. Al principio lo único que me importaba era el contrato. Si Mark realmente me quisiera como dijo, me apoyaría, ¿verdad? Eso es lo que me decía a mí mismo. No quería oír nada sobre tener un bebé, no cuando mi carrera apenas comenzaba a alcanzar su punto máximo. Y estaba demasiado ciega para darme cuenta de cuánto daño le estaba haciendo a Mark. Pero las cosas tomaron un giro oscuro. Escuché a Diana y su camarilla hablar, diciendo que nuestro acuerdo con los inversores extranjeros estaba condenado al fracaso, que yo no tenía ninguna posibilidad debido a nuestra empresa rival. Dijeron que me lo merecía, dijeron que actuó altiva y poderosamente y que estaba tratando a mi marido terriblemente. Esas palabras se quedaron conmigo, carcomiéndome. Poco después recibí la llamada. El inversor se retiraba. Dijo que había encontrado una oportunidad mejor en otro lugar, y todo lo que pude escuchar fue el sonido de todo derrumbándose. Supliqué, pero la idea de perderlo todo, de enfrentar la humillación, me consumió. Fue entonces cuando sugirió que nos encontráramos. Ese encuentro se convirtió en algo de lo que nunca podré retractarme. Nunca pensé que llegaría tan lejos. No pensé en cuánto daño le haría a Mark. Dejé que mi orgullo y mi miedo me llevaran a hacer algo imperdonable. Dormí con el cliente. Y no solo una vez. Cuanto más lo conocía, más me perdía en ello. La prisa, la emoción, era diferente de lo que tenía con Mark. Incluso nuestra intimidad empezó a resultar aburrida en comparación con lo que yo sentía con él. Me convencí de que tenía que seguir adelante, que no tenía otra opción si quería mantener vivo el trato. Fue una mentira que me dije a mí mismo una y otra vez. Cuando finalmente se cerró el trato, me sentí triunfante, pero en el fondo estaba vacío. Mark, sin embargo, intentó reavivar nuestra conexión. Me invitó a salir y dijo que extrañaba nuestro tiempo juntos. Cancelé mi reunión con el cliente por la noche y salimos. Pero entonces un mensaje de mi cliente, un mensaje de texto inocente, desencadenó algo. Sonreí y le respondí el mensaje de texto como un idiota. En ese momento, olvidé con quién estaba. El camarero notó nuestra interacción y nos felicitó, diciendo lo dulce que era mi esposo. En un intento equivocado de humor, bromeé diciendo que estábamos en la zona de amigos. Para mi sorpresa, Mark se lo tomó en serio. Sin decir palabra, se levantó y se fue. Al principio no entendí. Intenté seguirlo, pero ya se había ido. Cuando llegué a casa, lo encontré haciendo una maleta. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Sacó un paquete de píldoras anticonceptivas que había estado guardando. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que me habían atrapado. Me preguntó, no, exigió saber si lo odiaba tanto que ni siquiera podía considerar tener hijos suyos. Descubrió que los estaba tomando desde que mencionó la idea de formar una familia. No podía respirar. La culpa era asfixiante. ¿Cómo podría explicar esto? ¿Cómo podría decirle la verdad sobre la aventura y las pastillas? Traté de suplicarle, pero él no quiso escucharlo. Salió furioso y no lo he visto desde entonces. Él se despidió del trabajo y Diana también. La idea de ellos juntos me está volviendo loca. ¿Cómo pude haber dejado que llegara tan lejos? No puedo concentrarme. La ansiedad me está matando. Extraño a Mark más de lo que puedo decir. Me encanta. Quiero solucionar esto, pero no sé cómo. No sé si algún día me perdonará por lo que he hecho. Pensé que lo tenía todo bajo control.
que el trato era lo único que importaba. Ahora veo lo equivocado que estaba. He perdido a la única persona que significaba todo para mí, y no sé cómo recuperarlo. Poco después recibí la llamada. El inversor se retiraba. Dijo que había encontrado una oportunidad mejor en otro lugar, y todo lo que pude escuchar fue el sonido de todo derrumbándose. Supliqué, pero la idea de perderlo todo, de enfrentar la humillación, me consumió. Fue entonces cuando sugirió que nos encontráramos. Ese encuentro se convirtió en algo de lo que nunca podré retractarme. Nunca pensé que llegaría tan lejos. No pensé en cuánto daño le haría a Mark. Dejé que mi orgullo y mi miedo me llevaran a hacer algo imperdonable. Dormí con el cliente. Y no solo una vez. Cuanto más lo conocía, más me perdía en ello. La prisa, la emoción, era diferente de lo que tenía con Mark. Incluso nuestra intimidad empezó a resultar aburrida en comparación con lo que yo sentía con él. Me convencí de que tenía que seguir adelante, que no tenía otra opción si quería mantener vivo el trato. Fue una mentira que me dije a mí mismo una y otra vez. Cuando finalmente se cerró el trato, me sentí triunfante, pero en el fondo estaba vacío. Mark, sin embargo, intentó reavivar nuestra conexión. Me invitó a salir y dijo que extrañaba nuestro tiempo juntos. Cancelé mi reunión con el cliente por la noche y salimos. Pero entonces un mensaje de mi cliente, un mensaje de texto inocente, desencadenó algo. Sonreí y le respondí el mensaje de texto como un idiota. En ese momento, olvidé con quién estaba. El camarero notó nuestra interacción y nos felicitó, diciendo lo dulce que era mi esposo. En un intento equivocado de humor, bromeé diciendo que estábamos en la zona de amigos. Para mi sorpresa, Mark se lo tomó en serio. Sin decir palabra, se levantó y se fue. Al principio no entendí. Intenté seguirlo, pero ya se había ido. Cuando llegué a casa, lo encontré haciendo una maleta. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Sacó un paquete de píldoras anticonceptivas que había estado guardando. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que me habían atrapado. Me preguntó, no, exigió saber si lo odiaba tanto que ni siquiera podía considerar tener hijos suyos. Descubrió que los estaba tomando desde que mencionó la idea de formar una familia. No podía respirar. La culpa era asfixiante. ¿Cómo podría explicar esto? ¿Cómo podría decirle la verdad sobre la aventura y las pastillas? Traté de suplicarle, pero él no quiso escucharlo. Salió furioso y no lo he visto desde entonces. Él se despidió del trabajo y Diana también. La idea de ellos juntos me está volviendo loca. ¿Cómo pude haber dejado que llegara tan lejos? No puedo concentrarme. La ansiedad me está matando. Extraño a Mark más de lo que puedo decir. Me encanta. Quiero solucionar esto, pero no sé cómo. No sé si algún día me perdonará por lo que he hecho. Pensé que lo tenía todo bajo control, que el trato era lo único que importaba. Ahora veo lo equivocado que estaba. He perdido a la única persona que significaba todo para mí, y no sé cómo recuperarlo.